Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy vamos a hablar del capítulo 4 del Bhagavad Gita tal como es. El capítulo se titula El conocimiento trascendental. Como muchos de ustedes ya saben, el Bhagavad Gita es una obra clásica de la filosofía y de la religión de India. El Bhagavad Gita es un texto que fue compuesto originalmente en lengua sánscrita y es un diálogo que se da entre Krishna y Arjuna. El Bhagavad Gita consta de 18 capítulos que están integrados aproximadamente por 700 textos. Los días de semana, lunes, martes, jueves y viernes, en esta página ISKCON Buenos Aires, se dan clases de Bhagavad Gita en la cual se lee un texto en sánscrito, la traducción, el significado, y luego el orador da su comentario. En cambio, los días sábados, aunque seguimos hablando del Bhagavad Gita, el encuentro o la charla tiene otro tipo de perspectiva, en el sentido que cuando uno lee un capítulo completo del Bhagavad Gita, puede ver que dicho capítulo tiene una serie de textos que lo componen y que dentro de esos textos encontramos núcleos, es decir, que hay textos que están conectados entre sí. ¿Por qué? Porque en esos textos Krishna está desarrollando alguna cuestión en particular, algún tópico en particular, o está respondiendo a alguna pregunta en particular de su interlocutor que es Arjuna. Entonces, a ese núcleo de textos que abordan una temática similar o común, se lo denomina secciones. Entonces, a diferencia de los días de semana, los sábados estamos efectuando un análisis del Bhagavad Gita no a partir de un texto aislado, sino de una sección de todo ese capítulo. El Bhagavad Gita presenta una filosofía muy profunda, una filosofía trascendental, y que sin embargo, aunque tiene elaboradas cuestiones abstractas y elaboradas cuestiones metafísicas, el Bhagavad Gita siempre tiene en cuenta la condición real de la humanidad en este mundo. Y el punto es que nosotros como seres humanos nos encontramos atravesados por una serie de eventos que muchas veces son agradables y también desagradables, en los que muchas veces nos encontramos con la alegría y con la tristeza, y también con el nacimiento y la muerte. Es decir, el pasaje del hombre, de la mujer, del ser humano por este mundo está atravesado por la finitud, por la temporalidad. Y mientras estamos en este mundo, nos encontramos con el nacimiento, con la enfermedad, con la vejez y con la muerte. El punto es que esa es una realidad a la que casi nadie escapa, y si bien es importantísimo en la vida tener proyectos, si bien es importantísimo en la vida tender a superarnos y a crecer en todo sentido, los practicantes de conciencia de Krishna nunca perdemos esa visión filosófica, diría existencial de la realidad, en la que en última instancia se nace, se enferma, se envejece y se muere, para luego volver a atravesar nuevamente por ese ciclo de la existencia material. Por eso, dentro de la filosofía Vaishnava, como en gran parte de todas las filosofías de India, se busca un aspecto muy importante que es mukti, la liberación. Y efectúo esta introducción de alguna manera para fundamentar la importancia del encuentro de hoy. Es decir, hoy Krishna va a exponer en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, en la sección que va de los textos 16 al 24, el método para poder trascender la finitud humana, para trascender las kleyas o las miserias que existencialmente nos afectan, como el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero para poder analizar adecuadamente esta sección de textos del Bhagavad Gita, tenemos que efectuar un resumen muy sumario de las clases anteriores. Entonces, en los textos que van del 1 al 11, Krishna está exponiendo la cuestión del conocimiento. Krishna está hablando acerca del origen de esta ciencia espiritual del Bhagavad Gita, acerca del orador de esta ciencia, acerca de la misión de este orador y del beneficio de obtener un conocimiento acerca de Krishna y su naturaleza. Es decir, Krishna comienza el capítulo 4 del Bhagavad Gita diciendo que hace miles y miles de años él expuso esta ciencia del yoga
a Vivashvan, el dios del sol, y que de Vivashvan descendió a Ishwaku y de ahí a Manu, y de ahí fue transmitido el conocimiento de Bhagavad Gita a partir de diferentes reyes santos que comprendieron esta ciencia trascendental a través de la sucesión discipular. Lógicamente, en la filosofía de conciencia de Krishna no se nos pide una aceptación ciega. En la filosofía de conciencia de Krishna es algo fundamental el cuestionar, el dudar. Entonces, en ese mismo capítulo, Arjuna le dice a Krishna, pero ¿cómo puede ser que vos, que sos Krishna, le hayas expuesto este conocimiento al dios del sol si él nació mucho antes que vos? Entonces, ahí Krishna explica que él no es un ser humano común. Krishna explica que él no es un semidios común, sino que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el origen de todo, y por lo tanto su ser es eterno. Entonces, cuando hablamos de Krishna no hacemos referencia simplemente a un personaje literario del Mahabharata, no hablamos simplemente de una personalidad famosa de la historia de la India o de alguna divinidad del panteón hindú. Cuando hablamos de Krishna, hablamos de la suprema verdad absoluta, la cual no tiene comienzo ni fin. Y es por eso que Krishna pudo exponer hace miles y miles de años atrás este conocimiento del Bhagavad Gita a Vivashvan, el dios del sol. Entonces, Krishna, en esta primera sección del Bhagavad Gita, explica que cuando en el mundo desciende la práctica de la espiritualidad, él hace su aparición, él se manifiesta dentro de este mundo material para restablecer el proceso de avance espiritual. Krishna desciende en este mundo, tal como lo explica en el capítulo 4, cuando las fuerzas que se oponen al desarrollo espiritual progresivo de la humanidad se vuelven preponderantes. Él pone un límite a esas fuerzas negativas que impiden la autorrealización y a su vez también él desciende para dar apoyo a los practicantes de espiritualidad genuina para que puedan continuar con su avance espiritual. Y también Krishna afirma que aquel que conoce acerca de esta naturaleza trascendental, de su manifestación y de sus actividades, puede lograr salir de este ciclo del nacimiento y la muerte, salir del ciclo de la reencarnación. Luego, en la segunda sección, en los textos que van del 12 al 15, Krishna comienza a introducir el tema de la acción. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos necesidades, nosotros como seres humanos tenemos que trabajar, llevamos a cabo actividades, acciones, y siempre que hacemos algo, lo hacemos con la mirada puesta en alcanzar algún tipo de objetivo. Y esto nos lleva a un análisis o una exposición muy sintética de cómo se procesaba la cuestión de la acción dentro de la antigua cultura védica, la antigua cultura que existió hace miles y miles de años en la India. Es decir, cuando los seres humanos tienen deseos materiales para alcanzar el placer de los sentidos, en la antigua cultura védica, ellos ponían en práctica la sección Karma Kanda de los Vedas. Es decir, las personas con deseos de encontrar placer material ejecutaban sacrificios siguiendo las instrucciones de los Vedas, adorando a diferentes semidioses para obtener diferentes tipos de placeres materiales. Y este es un punto muy importante porque está haciendo referencia a un término clave dentro de este capítulo que es karma. Es decir, a partir de las instrucciones de los Vedas y de los sacrificios que se desarrollan, uno obtiene un resultado piadoso que permite poder disfrutar de los sentidos. Entonces, como todos los seres humanos tenemos necesidades y como todos los seres humanos, de un modo u otro, tenemos que perfeccionarnos, es que Krishna plantea el sistema Varna Ashram, donde los deberes, donde las acciones, donde la realización de cada uno de nosotros va a depender de que podamos actuar a partir de nuestra propia naturaleza, como trabajadores manuales, como agricultores o como ganaderos, como gobernantes, militares, intelectuales, sacerdotes, etc. Entonces, podemos ver que aunque todos los seres humanos perseguimos algún tipo de objetivo, aunque todos deseamos alcanzar alguna meta, eso no le ocurre a Krishna.
Es decir, Krishna no está como nosotros dependiendo de algún tipo de ritual, dependiendo de algún tipo de deber o de algún tipo de trabajo que le permita satisfacer sus sentidos. Krishna es completo en sí mismo. A diferencia del ser humano, que es limitado y que para obtener lo que desea tiene que recurrir a una entidad superior, el Señor Supremo, Krishna mismo, no tiene que apelar a nadie superior a Él, dado que Él es completo y satisfecho en sí mismo. Es decir, Él no tiene trabajos forzosos que ejecutar, ni está sometido a la ley del karma como los seres humanos comunes. Y las almas liberadas del pasado comprendieron ese aspecto de la naturaleza trascendental de Krishna. Y en esta sección, que va de los textos 12 al 15, Krishna invita a Arjuna, su interlocutor en el Bhagavad Gita, su primo y amigo, a que como Kshatriya cumpla con su deber, pero que lo cumpla con un grado de conocimiento superior. Es decir, siguiendo a esas grandes almas que comprenden que Krishna no tiene nada de material, que Krishna es completamente espiritual, completamente trascendental, completamente satisfecho en sí mismo y completamente independiente. Y tras esta introducción llegamos a la sección que hoy queremos analizar, que es la que va en el capítulo 4, desde el texto 16 al 24. En esta sección podemos ver que Krishna afirma algo que es importantísimo para las almas condicionadas. Nosotros, como almas condicionadas, hemos tenido cuerpos de niños, hemos tenido cuerpos de jóvenes, algún día tendremos cuerpos de anciano y en algún momento este cuerpo va a tener que ser abandonado. Y nos guste o no estar dentro del ciclo del nacimiento y la muerte, si nuestras acciones siguen siendo materiales, si nuestros deseos siguen siendo materiales, vamos a tener que volver a este mundo una y otra vez en diferentes formas de vida y atravesar por el proceso de reencarnación. El punto es que Krishna, en esta sección que vamos a exponer, que va del texto 16 al 24 del capítulo 4, está explicando que si uno comprende las complejidades de la ciencia de la acción, entonces uno puede alcanzar la liberación. En relación con esto, hay tres conceptos importantes a analizar: qué es karma, qué es vikarma y qué es akarma. Entonces, al comienzo del Bhagavad Gita, Krishna decía que él expuso esta ciencia trascendental a Vivasvan, el dios del sol. Y con esto Krishna nos está explicando cuál es la manera adecuada de acceder al conocimiento védico. Es decir, nosotros no podemos de alguna manera pensar que a partir del capricho, que a partir del trabajo no sistemático, de que simplemente con la imaginación individual uno puede comprender esta ciencia espiritual. Difícilmente uno entienda un texto de medicina si no fuera facultad, si no estudió con profesores idóneos. Entonces, así como estudiar cualquier ciencia tiene un método, aprender la conciencia de Krishna también requiere seguir ciertos pasos para que podamos comprenderla adecuadamente. Entonces, uno no puede partir de la lógica del capricho, de estudiar cualquier texto de manera sistemática y creer que eso nos va a iluminar espiritualmente y nos va a permitir comprender de manera cabal las complejidades de la acción y su proceso para alcanzar la liberación. Ni tampoco uno puede alcanzar la perfección espiritual armando un collage New Age. Es decir, ningún ser humano puede armar un proceso de elevación espiritual que sea genuino, tomando un texto del Bhagavad Gita y otra parte de la Biblia y una parte del Corán y algo de la filosofía de Aristóteles y un poquito de coaching. O sea, realmente una ciencia espiritual seria no se construye ni caprichosamente, ni tampoco armando este galimatías de mezclas, de tradiciones que son muy respetables en sí mismas, pero que si las mezclamos y hacemos un híbrido, no llegan a nada.
Entonces, ¿cuál es la metodología adecuada que expone Krishna en esta sección para que uno pueda comprender la ciencia trascendental y así liberarse realmente del ciclo del nacimiento y la muerte? Es que uno tiene que seguir a la sucesión discipular. Es decir, quien quiera comprender cómo liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte, tiene que acudir a un maestro espiritual. Tenemos que buscar a alguien que realmente sea experto en esta ciencia de la vida espiritual. Tenemos que acercarnos a un maestro espiritual que a su vez forme parte de la sucesión discipular. Y este punto es muy importante. Nosotros estamos siguiendo un proceso que por miles y miles de años ha sido transmitido de maestro a discípulo tal como es, y es por eso que este proceso de conciencia de Krishna es tan eficaz al momento de permitirnos alcanzar la perfección espiritual, porque no se inventa caprichosamente, porque no es un collage New Age, porque se aprende con el maestro espiritual idóneo, que a su vez aprendió con otro maestro espiritual también idóneo. Y no solamente uno aprende con el maestro espiritual teóricamente la ciencia de la acción, sino que también aprendemos de la conducta del maestro espiritual. Aprendemos no solamente de las enseñanzas verbales que nos da el maestro, sino que aprendemos también de sus acciones ejemplares. Es decir, uno tiene que aprender de alguna manera a seguir los pasos de esas grandes almas que ya han alcanzado la perfección espiritual. Es decir, nosotros no estamos siguiendo un proceso que fue inventado por el fundador de ISKCON, Srila Prabhupada, sino que Srila Prabhupada aprendió acerca de la ciencia del servicio devocional con su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, y así sucesivamente. Entonces, podemos ver que esto es lo fundamental que se explica en el significado del Bhagavad Gita 4.16, cuando Krishna afirma que incluso los hombres inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. En el texto 4.17, Krishna también afirma que es muy complejo determinar con claridad qué es la acción prohibida y qué es la inacción. Y en el significado de este texto, Srila Prabhupada expone la base necesaria en sentido filosófico que opera como fundamento de todas las prácticas espirituales que realmente conducen a la liberación. Y es que, obviamente, la ciencia espiritual no se puede producir de modo caprichoso, no es un collage de ideas New Age, se aprende con un maestro espiritual, tanto lo que el maestro dice como lo que el maestro hace, pero además, cuando uno practica vida espiritual, tiene que practicarla con conocimiento. Y básicamente con conocimiento de tres aspectos básicos que operan como fundamento de toda práctica real, de toda práctica seria, de toda práctica metódica, disciplinada y progresiva de la vida espiritual. Y vamos a ver que en esta sección de texto, Srila Prabhupada va a poner énfasis y va a repetir estas tres ideas una y otra vez. Es decir, lo primero que tenemos que entender en nuestra vida espiritual es nuestra identidad. Es decir, tenemos que entender que no somos estos cuerpos materiales que han nacido y que van a morir, sino que somos almas espirituales. Somos almas espirituales que les damos vida, movimiento y conciencia al cuerpo. Nosotros, como almas espirituales, somos partes eternas de Krishna, del Brahman Supremo, de la Suprema Personalidad de Dios, de aquel que es el origen de los mundos materiales y espirituales. Y en esta vida debemos llevar a cabo acciones con devoción que nos permitan restablecer nuestra relación amorosa y eterna con Krishna. Este conocimiento es el fundamento básico para todas las acciones que son progresivas en la vida espiritual. Luego, en el texto 18, Krishna afirma algo que parece un trabalenguas, pero que filosóficamente tiene un significado muy profundo. Una persona inteligente ve la inacción en la acción y la acción en la inacción, y se halla en la posición trascendental aunque esté dedicada a toda clase de actividades. Entonces, cuando hablamos que en el contexto de la cultura védica las personas que tienen deseos materiales adoptan la sección Karma Kanda de los Vedas y practican sacrificios
para el placer de los semidioses y así obtienen placer de los sentidos. Ese es el proceso del karma, el karma védico. En cambio, la idea central del significado de este texto es que el servicio devocional que se le ofrece a Krishna, este proceso en el cual oímos, cantamos y recordamos acerca de Krishna, es akarma. Es decir, cuando en la vida humana uno busca progresar, cuando en la vida humana uno busca el placer de los sentidos que es necesario para vivir satisfactoriamente y sigue los mandatos de los Vedas, entonces el resultado decimos que es kármico. Pero cuando para obtener todo eso dejamos de lado los Vedas, dejamos de lado las enseñanzas trascendentales de los Vedas, el resultado es vikármico, es decir, lo que se denomina acción prohibida. El punto es que tanto el resultado kármico, que trae como consecuencia placer material en esta vida y en la siguiente, como el resultado vikármico, que trae como consecuencia dolor, tanto en esta vida como en la siguiente, ambos resultados, aunque el primero parezca más agradable, más placentero, y el segundo resulte más displacentero y queramos evitarlo, aún así ambos resultados nos mantienen cautivos dentro de la reencarnación. Nos mantienen cautivos dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero el servicio devocional que implica acción es trascendental, tanto a los resultados kármicos como a los resultados vikármicos. Es decir, el servicio devocional no produce karma, el servicio devocional puro no produce un karma material, sino que es completamente trascendental. Luego, en el texto 19 del capítulo 4, Krishna dice: aquel que posee conocimiento perfecto no ejecuta acciones guiadas por el deseo de complacer los sentidos materiales. Y este punto es muy importante, porque en el significado de este texto nos encontramos con una analogía. Es decir, Krishna dice que el conocimiento acerca de quiénes somos, de quién es Krishna y de la relación que nos une a él, es como el fuego. Y es un fuego que puede reducir todo el resultado del karma y del vikarma previo. Es decir, la vida espiritual requiere de una práctica consciente donde la base y el fundamento de todas nuestras acciones tengan como punto de anclaje el conocimiento trascendental. Saber quién soy, saber quién es Krishna y qué relación me une a él. Y cuando constantemente tenemos conciencia de esta relación, eso produce una purificación interna de la mente. Eso lo que hace es despejar todos los obstáculos que nos impiden fluir en un sentido espiritual. Tener conciencia de esa relación nos permite elevarnos gradualmente a un plano trascendental. Luego, en el texto 20, Krishna va a desarrollar una serie de ideas muy interesantes que luego Prabhupada va a ampliar en el significado, pero quiero hacer una mención todavía de un aspecto del texto anterior y de su significado. A veces uno observa ciertos devotos, ciertos practicantes de vida espiritual que hablan acerca de Krishna con cierta intimidad. A veces nos encontramos con personas, con Vaishnavas, que hablan de un modo muy íntimo de los pasatiempos amorosos de Radha y Krishna. A veces nos encontramos con devotos que consideran que no son importantes las reglas y regulaciones de la vida espiritual, que creen que Krishna es accesible únicamente a través del sentimentalismo, que es algo muy diferente del auténtico sentimiento. Y uno puede ver que en esos casos no hay verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque como explica Srila Prabhupada en el significado del texto 19 del capítulo 4, una característica de la persona que tiene auténtico conocimiento acerca de su identidad, de la identidad de Krishna y de la relación que hay entre el ser individual y el ser supremo, es que abandona todo deseo de complacencia de los sentidos. Si uno no abandona el deseo de complacencia de los sentidos, entonces todavía el conocimiento espiritual que uno posee no ha dado su fruto maduro.
Es un conocimiento que se encuentra en el plano teórico, pero es un conocimiento que todavía no ha alcanzado su plenitud. Porque hablar de Radha y de Krishna y del Rasa Lila y de lo que hace Krishna con las gopis durante la noche de luna llena y después incurrir en actividades que nos degradan, como comer carne, como tomar alcohol, como consumir drogas, practicar juegos de azar o tener sexo ilícito. Uno puede parlotear mucho acerca de Radha, Krishna y sus pasatiempos íntimos, pero si uno no logró el control de los sentidos, si uno no logró liberarse de la tendencia a la complacencia de los sentidos, entonces uno realmente no es muy avanzado. Y uno no debería enorgullecerse por el conocimiento teórico que pueda tener de los lilas más confidenciales de Radha y Krishna. Entonces, en el texto 20 de este capítulo 4, dice que aquel que posee conocimiento pleno lleva a cabo acciones, pero no busca complacer sus sentidos. No tiene apego al resultado y está satisfecho y es independiente. Entonces, nosotros vemos que las personas que quieren obtener el placer material basándose en la sección Karma Kanda de los Vedas adoran semidioses, porque en última instancia hay el deseo egoísta de encontrarse con la propia satisfacción individual o familiar. Sin embargo, el Vaishnava puro tiene un móvil diferente para la acción. Es decir, el Vaishnava puro, cuando actúa, no actúa en base a un interés material. El Vaishnava puro no actúa en base a un interés egoísta. Cuando el Vaishnava puro ejecuta servicio devocional, lo hace movido por el amor puro por Krishna. Es decir, cuando un Vaishnava practica servicio devocional, hay una fuerza interna, que es la fuerza del amor, que lo mueve a asumir toda clase de desafíos para avanzar en la vida espiritual y para ayudar a otros también a avanzar en la vida espiritual. Hay muchos tipos de Vaishnavas, pero el Vaishnava puro, todo lo que hace, lo hace en relación con Krishna. No se aparta de Krishna ni siquiera un instante. Es decir, incluso el Vaishnava puro no está apegado al resultado de sus acciones. Es decir, un Vaishnava realmente avanzado, no digo alguien que se encuentra en etapa de práctica, como estamos la mayoría, sino un Vaishnava que realmente está en el estado trascendental, ni siquiera se preocupa por su manutención personal, dice Prabhupada en el significado. Un Vaishnava puro no está ni siquiera deseoso de obtener muchos bienes o cosas materiales, sino que un Vaishnava puro cumple con su deber, sirve a Krishna en lo mejor de su capacidad y depende de Krishna. Es decir, a veces en la vida espiritual, cuando uno comienza a avanzar, ve que todos los demás Vaishnavas realmente son sinceros, realmente están dando su mejor esfuerzo, realmente ellos saben cómo conectar todo con Krishna. Pero uno se ve a sí mismo como todavía incompleto en ese sentido. Y el punto es que nunca hay que desanimarse. A pesar de todos los defectos que podamos tener, a pesar de todas las imperfecciones que podamos tener, a pesar de todas las dificultades con las que nos podamos encontrar en la vida espiritual, nunca hay que desanimarnos. Siempre desde nuestra propia posición y siempre desde nuestra propia capacidad tenemos que ofrecer servicio devocional al Guru y a Krishna. Y luego simplemente depender de Krishna y de su misericordia sin causa. Y actuando de esta manera, uno alcanza el plano del akarma. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja de esa manera, con esa conciencia, entonces lo que uno hace no produce resultados materiales. Luego, en el texto 21 del capítulo 4, Krishna dice: aquel que posee pleno conocimiento tiene la mente y la inteligencia controlada, no tiene sentido de posesión y solo actúa para satisfacer las necesidades básicas de la vida. En el significado, que es muy interesante, Srila Prabhupada explica que un Vaishnava que alcanzó ese estado de conciencia sabe siempre que es parte de Krishna. O sea, no tiene una visión material acerca de su identidad, sino que su mirada es trascendental. Y acá hay un punto muy importante,
que tenemos que analizar aquellos que estamos en el servicio devocional en la etapa de la práctica. Y es que a veces los Vaishnavas que son músicos pueden hacer vajans o kirtans muy maravillosos. A veces los Vaishnavas que son brahmanas pueden adorar a la deidad de un modo muy atractivo. A veces los Vaishnavas que son oradores pueden dar clases muy interesantes. A veces los Vaishnavas que son cocineros pueden hacer una fiesta de domingo increíble y un prasadam espectacular. A veces los Vaishnavas que son sankirtaneros en la modalidad de distribución de libros pueden lograr grandes resultados de su actividad. Pero sin embargo, un Vaishnava que no es avanzado cree que él es la causa de que el kirtan salió bien, que la clase fue interesante, que el prasadam está rico, que se distribuyeron muchos libros, que el altar quedó hermoso. Sin embargo, un Vaishnava verdaderamente avanzado sabe que no es la causa del resultado de sus acciones. Cuando un Vaishnava logra hacer algún servicio excelente, cuando un Vaishnava logra destacarse al momento de cantar, al momento de dar una clase, de adorar en el altar, de cocinar en el templo, de distribuir libros, de hacer un servicio que sea realmente eficiente, cuando un Vaishnava logra esos resultados, entiende que en realidad es Krishna el que actúa a través de él. Es decir, un Vaishnava verdaderamente avanzado sabe que es un instrumento de la voluntad de Krishna. Y por eso es que está libre de ego falso. Porque entiende que Krishna es el que actúa a través de él. Y su deseo, como Vaishnava realmente avanzado, es satisfacer los deseos de Krishna. Y en ese sentido, un Vaishnava avanzado no está fascinado con el mundo material. No trabaja duro para volverse rico y acumular muchas cosas y elevar su prestigio material. Sino que básicamente un Vaishnava que está autorrealizado, que entiende que la meta de la vida no es material, sino que es espiritual, sí, en sentido laboral trabaja, pero para tener lo necesario, para tener lo suficiente para una vida confortable y con la mente serena poder dedicarse a la búsqueda de la autorrealización, de la perfección espiritual, lo cual es su meta principal. Entonces, en el texto 22 dice que un devoto de esas características está satisfecho con las ganancias que vienen por sí misma, está libre de dualidad, está libre de envidia, es estable en el éxito y en el fracaso y está liberado aunque ejecute acciones. Y acá nos encontramos también con ese punto importantísimo en el complejo proceso de la acción que conduce a la liberación. Porque las acciones que uno ejecuta en base a las actividades karma kanda de los Vedas producen resultados materialmente positivos. Las acciones que uno ejecuta para obtener placer sensorial sin seguir los mandatos de los Vedas producen resultados negativos, pero el servicio devocional, aunque uno esté muy activo haciendo vayan, estudiando los libros de Srila Prabhupada, dando clase, adorando en el altar, cocinando, distribuyendo libros, organizando el templo o los programas dentro de su propia casa, aunque el Vaishnava esté muy activo externamente, como internamente todo lo que hace lo hace por Krishna, como internamente entiende que no es la causa del resultado de la acción, sino que es Krishna el que obra a través de él, y como el Vaishnava ofrece ese resultado de la acción a Krishna, entonces se encuentra en el plano del akarma. Sus actividades no producen reacciones que lo aten al ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, nosotros tenemos que ser equilibrados en cuanto al desempeño de nuestros deberes materiales y espirituales. Tenemos que hacerlo con la conciencia adecuada, pero los Vaishnavas sumamente elevados, los Vaishnavas puros, los más avanzados, ni siquiera se preocupan demasiado por la manutención del cuerpo. Ahora, acá hay un punto muy importante. Un Vaishnava muy avanzado, explica Srila Prabhupada en el significado del texto 4.22, no es que como no se preocupa por la manutención del cuerpo va a estar por ahí inactivo o mendigando o pidiendo prestado para poder sobrevivir, sino que Prabhupada explica que un Vaishnava verdaderamente avanzado trabaja y trabaja de manera honesta, da su mejor esfuerzo en el trabajo y ejecuta un trabajo que esté de acuerdo con su propia capacidad.
y en ese sentido es independiente en cuanto a su subsistencia. Y otro punto importante es que un Vaishnava verdaderamente avanzado no permite que otros estorben la práctica de su servicio a Krishna. Uno como Vaishnava avanzado no se vuelve un obstáculo en el avance espiritual de los demás, pero tampoco permite que los demás se vuelvan un obstáculo para uno. Entonces, en el texto 23 del capítulo 4, Krishna dice: el trabajo de un hombre que está desapegado de las modalidades de la naturaleza material y que tiene plenamente en su posesión el conocimiento trascendental se funde eternamente en la trascendencia. Con este texto, Krishna está de alguna manera llegando a un punto muy importante en cuanto a esta comprensión filosófica de las complejidades del proceso de la acción que conducen a la liberación. ¿Por qué? Porque Prabhupada está destacando en el significado nuevamente que poseer conocimiento acerca de que no somos el cuerpo, de que somos almas espirituales, de que somos partes eternas de Krishna, de que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que tenemos que revivir nuestra relación con Krishna mediante el servicio devocional, ese conocimiento gradualmente nos eleva. Es decir, ese conocimiento, cuando es puesto en práctica a través del servicio devocional, nos libera de las dualidades y de las modalidades, nos libera de la ignorancia, de la pasión, de la bondad que hay en el mundo material, y también libera al Vaishnava, digo, realmente avanzado, del frío, calor, alegría, tristeza, ganancia, pérdida. Lo cual para las personas comunes eso parece una meta prácticamente asombrosa. Pero el Vaishnava avanzado realmente puede lograr esos resultados. ¿Cómo de alguna manera uno logra situarse en esa plataforma cuando la mente está siempre constantemente absorta en Krishna? De ese modo, todo lo que uno hace, cuando es consciente de su identidad, de la identidad de Krishna y de la relación que lo une a uno con Krishna, cuando uno es consciente, cuando uno tiene siempre ese conocimiento en su interior, todo lo que uno hace, lo hace por Krishna. Es decir, todo lo que uno hace se vuelve un sacrificio para Krishna. El vivir en el templo y prestar servicio, el estar en casa y criar a los hijos, ir a la facultad y estudiar, o estudiar en la escuela, ir al trabajo, todo lo que uno hace tiene esa conexión con Krishna, porque uno siempre recuerda quién es Krishna y qué relación me une a él. Entonces, de esa manera, todo trabajo se vuelve un sacrificio, porque tenemos conciencia de que Krishna es el disfrutador supremo de todo sacrificio y toda austeridad. Y por eso es que no hay reacción material en la práctica del servicio devocional. Por eso, tanto el ejecutor de servicio devocional, el tiempo empleado para hacer servicio, los recursos materiales que utilizamos para hacer servicio, los pensamientos que utilizamos, los deseos que utilizamos, todo se funde en la trascendencia, porque todo tiene contacto con Krishna, porque todo se vuelve una ofrenda a Él. Y así es que podemos trascender los resultados piadosos, kármicos, o los resultados impíos, vikármicos, y situarnos en la plataforma del akarma. Entonces, en el texto 24 del capítulo 4, que es el último de esta sección, Krishna dice: una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, en la que la consumación es absoluta y en lo que lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Entonces, el punto es que, como vimos al comienzo del Bhagavad Gita, Krishna nos explica la historia del Bhagavad Gita dentro del mundo material. Krishna nos explica quién es, Krishna nos explica para qué viene a este mundo, y Krishna nos explica que el conocimiento de todo lo anterior es liberador. Luego Krishna nos introduce en la temática de la acción, en cómo las personas que tienen deseos materiales recurren al conocimiento védico para intentar complacer a semidioses mediante sacrificios y así elevarse, cómo las personas también se elevan gradualmente a través de la práctica de los deberes sociales de cada uno, del Varnashram, y cómo Krishna de alguna manera no tiene necesidad de ejecutar ningún deber porque él no está buscando ningún resultado material, porque él es totalmente satisfecho en sí mismo y completamente independiente, completamente trascendental. Y Krishna le está explicando a Arjuna
que él como Kshatriya debe ejecutar su deber siguiendo los pasos de esas almas liberadas. Entonces, podemos ver que el ser humano está dentro de un ciclo de nacimiento y muerte. Podemos ver que nuestros cuerpos han tenido forma de niños, tienen forma de jóvenes, luego tendrán formas de ancianos, finalmente van a decaer poco a poco hasta fenecer. Y sin embargo, Krishna nos está diciendo que esto no es natural. Krishna nos está diciendo que este proceso del ciclo del nacimiento y la muerte se puede superar, podemos trascenderlo, podemos salir de este ciclo del nacimiento y la muerte. ¿Cuándo? Cuando podemos distinguir qué acciones tienen resultado kármico, qué acciones tienen resultado bikármico, y sobre todo cuando entendemos sobre la base del conocimiento de nuestra identidad, de la identidad de Krishna y de la relación que nos une a él, que la práctica del servicio devocional en la que uno se vuelve indiferente a las dualidades materiales, en las que uno trabaja no para enriquecerse en exceso, sino para tener una vida confortable que nos permita avanzar en la vida espiritual. Cuando uno de alguna manera logra hacer que sus actividades tengan conexión con Krishna, todo eso conduce finalmente a la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. De esta manera, Krishna explica claramente el proceso por el cual, comprendiendo la complejidad de la acción, uno puede alcanzar la perfección que consiste en la liberación. Entonces, Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada. Quisiera saber si hay algún comentario o alguna pregunta. Bien, entonces, saludos para Nahuel Marín Leiva, Alejandra Alesia Palacio Sánchez, Verónica Rosa Pereira, Jessica Ríos. Saludos a los Vaishnavas de Chile, mis respetuosas reverencias para todos ellos, también para Laura Frease, José Lofaro, Madhava Flores, Anabel Yoga, Ever Jiménez, mi hermano espiritual, Hare Krishna Prabhu, Gopal Nrishinha. ¿De qué están hablando? Es que llegué algo tarde. Bueno, Gopal Nrishinha Prabhu, te comento, estamos hablando del capítulo 4, no estamos leyendo texto por texto, sino que estamos estudiando las secciones que componen el capítulo, que son un conjunto de textos que están relacionados entre sí temáticamente. Esa es la idea. Y hoy hablamos de cómo a través de comprender el complejo proceso de la acción se alcanza la liberación. Esa es la idea, Gopal Nrishinha Prabhu. Bueno, Pablo Grela Prabhu, abrazo grande, reverencias. Carolina Frank, también saludos. Fab Fognoni, también saludos. Yagat Bandhu Prabhu, reverencias. Bien, bueno. Entonces, Gopal Nrishinha dice, lo material no importa, lo material se acaba, en cambio lo espiritual es eterno. Sí, lógico, lógico. Nosotros, o por lo menos me hago cargo de mi situación, estoy en una etapa de servicio devocional en la práctica, no he avanzado todavía demasiado, sino que me encuentro dando los primeros pasos. Y para mí, obviamente, lo material tiene cierta importancia porque poder contar con un trabajo, poder contar con una casa, poder contar con una cierta relativa seguridad económica, permite que la mente esté tranquila para avanzar en el sadhana, en el proceso de oír clases, de leer las yastras, de cantar las rondas, de ofrecer servicio, de recordar siempre a Krishna. Pero obviamente que los devotos muy avanzados, ellos realmente están totalmente desapegados de lo material. Y el ejemplo práctico son los Goswamis de Vrindavan, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, que eran hermanos y que vivieron en la época de Chaitanya Mahaprabhu. Ellos vestían muy sencillamente, nada de opulencia externa, y muchas veces dormían simplemente debajo de un árbol. Y aún así componían literatura trascendental y aún así dejaron para nosotros la ciencia al servicio devocional. Así que en el caso de ellos, sí, lo material es muy relativo y lo espiritual es realmente la base de su crecimiento sólido y su proyección en la existencia. Así que es así, Gopal Nrishinha Prabhu. Bien, Jessica Ríos, saludos. Miguel Quintero, saludos. Nahuel Marín Leiva, también saludos. Y Emilce Alice Sioni. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Les agradezco mucho por estar presentes.
Muchísimas gracias por ocuparme en este servicio, a pesar de todos mis defectos. Y bueno, nuevamente, todas las glorias a Srila Prabhupada y todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna. Aum Tat Sat.